por esos motivos, ¿no? Y hay la necesidad de siempre, cualquiera de las operaciones, de vincularlos a la teoría económica, ¿no? Cuando entramos a un tema de una operación matemática, siempre lo que se nos viene a la cabeza es siempre qué cosa es lo que nos dice la definición matemática con respecto al concepto de la operación. Eh, y después de haber entendido el concepto, nosotros podemos trasladar esa utilidad a la economía, ¿no? Cada una de las operaciones, digamos, son operaciones que no solamente son válidas para la Facultad de Economía de San Marcos. Cada una de las operaciones matemáticas son válidas en todas las universidades del Perú, en todas las universidades de América, en todas las universidades de Europa y de Asia. O sea, en todo el mundo las matemáticas son universales. Dependiendo de cada una de las áreas donde digamos, se utilice, el- las, las diferentes especialidades utilizarán de acuerdo a sus necesidades. Nosotros utilizamos, digamos, la parte que para nosotros es válida, el uso racional de las operaciones matemáticas. Eh, ¿Qué entendemos, por ejemplo, qué cosa es lo que nos dice las operaciones de integrales cuando hemos operado, ¿no? ¿Qué cosa es, cuál es la utilidad, para qué utilizamos estas operaciones? Bien, a ver, algunos comentarios, algunas ideas que tengan con respecto a la operación de integrales. A ver, lo escuchamos. Sí, profesor. Bueno, bravo. En las integrales, por ejemplo, una aplicación en la economía puede ser el cálculo del área del exceso de consumidor, que vamos a ver que vamos a integrar la función eh, que nos permite hallar esa área y de ahí poder obtener más resultados y análisis a partir de ese exceso. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea de lo que nos sirve a nosotros las operaciones integrales? No nos olvidemos que son operaciones que ya lo hemos visto, lo hemos operado y lo hemos desarrollado en forma amplia, ¿no? Además de las, digamos, de las propiedades que se ha visto, de las principales propiedades, también se ha visto la aplicación en el cálculo de áreas, ¿no? Bien, a ver, lo escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Podría ser para calcular el volumen de producción de un producto? Muy bien, una de las operaciones que hacemos con integrales es calcular volumen. Eh, Además de las integrales simples, hemos visto el desarrollo en matemática 3, que son las integrales múltiples. Entonces, además de calcular áreas, además de calcular regiones, también podemos calcular volumen. Y las integrales múltiples lo veíamos en algunos gráficos, cómo puede ser, desde el punto de vista gráfico, calcular una segunda o una tercera o hasta una cuarta integral, ¿no? Dentro de un área definido, siempre cuando nos dan el límite superior y el límite inferior. Muy bien, qué otras, digamos, otras enseñanzas hemos encontrado de operar con integrales? Por ejemplo, dada una función de crecimiento demográfico, se puede determinar entre una fecha y otra en qué magnitud ha crecido la población, ¿no? Eh, Bien, interesante la propuesta, porque ya estamos saliendo no solamente
a ver conceptos económicos, sino a ver otros conceptos que tienen que ver también con el análisis económico, pero digamos un poco más amplio, un poco más, digamos, de desarrollo teórico, ya entrando a otras áreas, ¿no? Algo que nos permite la operación de integrales es, como dice su compañero, entrar a otro análisis como los conceptos de crecimiento demográfico. Para nosotros los economistas, eh, esos conceptos son importantes porque gracias a esos conceptos de crecimiento demográfico podemos no solamente hacer comparaciones, sino también poder hacer proyecciones. Proyecciones económicas que están definidas por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, por el lado de la producción. Y es más, hasta podemos entender, digamos, muchos fenómenos complejos como son, digamos, por qué Estados Unidos, por qué China, por qué Japón, por qué Alemania son las primeras economías en el mundo. Y de ahí la importancia de entender, de a través de proyecciones demográficas, poder proyectar las necesidades de consumo de determinada región para determinado bien. Si nosotros calculamos que de acá a 30 años Perú va a llegar a tener 50 millones de habitantes, nosotros como economistas podemos analizar, podemos prever las necesidades que vamos a tener en, digamos, de acá a 30 años, con una población de 50 millones de habitantes. Sabemos que vamos a necesitar más energía, vamos a necesitar más alimentos, vamos a necesitar más prendas de vestir, vamos a necesitar más infraestructura. Por eso es la importancia de las operaciones matemáticas que nos permiten ese tipo de análisis y nosotros podemos formalizarlo. Podemos salir más allá del, digamos, de algunas predicciones, digamos, que no están por el lado de la ciencia, que no están por el lado del cálculo, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra idea, alguna otra propuesta de esta operación? Bien, lo escuchamos. Profesor, nomás quería decir de que estaba cocinando y no pude decir presente. ¿Y podemos saber qué estabas cocinando? Estaba cortando lechuga, profesor. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Entonces, este tema, digamos, lo hemos visto y para aquellos que no lo hayan visto de esa manera, pueden seguir indagando, digamos, las investigaciones, los papers, muchas publicaciones que hoy se comparte, pero siempre tómenlo, digamos, de instituciones eh, con validez científica, ¿no? Con validez, instituciones que, digamos, se aproximan bastante al análisis riguroso, ¿no? Como son los informes de la CEPAL, los informes del Fondo Monetario Internacional, los informes del Banco Mundial, los informes de los institutos de investigaciones, ¿no? Todos los institutos de investigaciones de los grandes países, de las grandes universidades, digamos, tratan de, digamos, de mostrar sus investigaciones y esas investigaciones muchas veces, en muchas de ellas, está plasmado a través de muchas operaciones matemáticas, mucho cálculo, muchos modelos econométricos que permiten sintetizar la racionalidad, ¿no? De ahí la importancia para aquellos que quieran seguir ampliando su producción, cuando tengan tiempo, puedan dedicarle una o más horas para poder seguir profundizando el análisis, ¿no? Sin descuidarse de los temas propios de su desarrollo, digamos, generacional y profesional, ¿no? Sin dejar de practicar deporte, sin dejar de ir al cine, sin dejar de ir a una fiesta. O sea, también tienen que dedicarle algunas horas, digamos, a estos conocimientos que les va a permitir ampliar y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Muy bien, este tema ya lo han visto. La finalidad de estas clases y de las anteriores era justamente entrar a ese análisis
y poder entender eso, ¿no? Entonces, cuando nos daban el tema de integrales, lo primero que recordábamos era qué cosa nos representaba la operación de integral. Entonces, partíamos de la definición y las sumas de Riemann nos simplifican lo que nosotros hacemos cuando hacemos operaciones de integrales. La integral simple nos permite el cálculo de áreas. El cálculo de áreas. Y también nos viene a la cabeza cuando hacemos, digamos, el recuerdo de estas operaciones, cómo se representan a través de una simbología griega, ¿no? Donde nos muestra que en la parte inferior está el límite inferior y en la parte superior está el límite superior. La función que determina el área que vamos a calcular y la variable que estamos analizando, ¿no? Entonces nosotros decimos la integral que va desde A hasta B de la función que define el área que vamos a calcular de la variable cuya diferencial es X. Entonces, eso es lo que calculamos, eso es lo que operamos cuando hacemos operaciones de integrales. Si yo ya sé qué cosa voy a calcular con una integral simple, entonces yo ya puedo definir qué cosa es lo que puedo operar, ¿no? Yo puedo calcular el área de producción de espárragos, yo puedo calcular el área de producción de lechuga, yo puedo calcular el área de producción de, digamos, de cítricos, sean naranjas, mandarinas. Yo puedo calcular el área de producción de uvas. Entonces, este tipo de operaciones nos permite simplificar ese análisis. En lugar de estar, digamos, asistiendo a, digamos, a un conteo, digamos, unitario o por metro cuadrado, ya este tipo de operaciones nos simplifica y es más, nos ahorra tiempo para hacer otro tipo de predicciones, otro tipo de cálculos. Incluso este tipo de cálculos, este tipo de operaciones nos permite tomar decisiones. Yo calculo que en determinado área se calcula. Por eso vamos ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, por Se favor. le prendió el micro, creo, profesor. Sí, profesor, disculpe, se me prende mi micro. A ver, tengan cuidado con la manipulación del micro. Cualquier cosa, después de la exposición, siempre les doy un espacio para que puedan preguntar, puedan reclamar, puedan protestar, puedan hacer alguna opinión contraria o complementaria, ¿no? Pero vamos a mantener un orden para poder, todos poder participar, ¿no? Si todos ingresamos en forma desordenada, no vamos a poder aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿no? Bien, entonces le decía, a partir del cálculo del valor que nos pueda dar una operación, nosotros podemos tomar decisiones, podemos determinar si lo que se ha producido está, digamos, de acuerdo a lo planificado y a lo proyectado. Si está de acuerdo a lo planificado, podemos seguir desarrollando el producto humano. Si no está de acuerdo, tomaremos, digamos, decisiones de tal manera que se pueda corregir y se pueda llegar a los objetivos planeados, ¿no? Por eso es importante las operaciones matemáticas. Cada vez que nosotros realizamos una operación, nos da una cantidad. Esa cantidad a nosotros nos permite analizar si es bueno o es malo. Si está dentro de los cálculos y de las previsiones que hemos hecho, si está dentro de las posibilidades que nosotros podemos determinar. Entonces, esto es lo que nos permite las operaciones de integrales simples, ¿no? Pero también se hablaba que podemos calcular volúmenes. Y eso pasa por desarrollar las integrales, y eso lo habíamos visto en Matemática 3, que son las integrales múltiples. Y también tiene su expresión las integrales múltiples, las que más hemos utilizado son las integrales dobles, pero también hemos hecho operaciones con integrales triples y hemos mostrado lo que nos representa hacer integrales dobles, integrales triples, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Pero para nuestro análisis con integrales dobles podemos, digamos,
tratar de llevar al análisis económico a través del volumen. Podemos hablar de un volumen de exportaciones de prenda de vestir, de un volumen de exportaciones digamos, de insumos informáticos, de un volumen de exportación de maquinarias o derivados de algunos minerales como acero, cobre, hierro o zinc, ¿no? Lo que sí tenemos que es entender de que esta operación tiene sus definiciones tienen su fórmula, las fórmulas tienen propiedades, las propiedades ya están, digamos, validadas a través de axiomas y postulados. Para nosotros, digamos, ponernos a validar o analizar un axioma o un corolario o, digamos, de alguna de las fórmulas, digamos, nos sale el análisis de lo que queremos. Para nosotros las matemáticas, sus propiedades y sus fórmulas las utilizamos ya, digamos, para validar una cantidad y eso poder llevarlo al análisis. Nosotros poder contrastar con las teorías y con los modelos que conocemos y ver si es válido o no para determinados momentos y en determinados tiempos, ¿no? Si nosotros hemos logrado, bueno, ahora estamos recordando porque son operaciones que hemos hecho, hemos logrado entender la operación de integrales simples y múltiples, nosotros ya podemos estar en la capacidad de poder responder qué cosa es una operación de integración, qué cosa es lo que nos da al realizar una operación de integral. Si entendemos qué cosa es hacer una operación de integral, entonces ya podemos dar un ejemplo, ¿no? Ya podemos elaborar un ejemplo. Comencemos con ejemplos simples, ¿no? Integral de x cuadrado diferencial de x. Integral de x más 1. Siempre señalando la variable que vamos a analizar, que se señala en la diferencial. Luego ya haremos integral de x cuadrado por seno de x más 2x, integral de x más coseno cuadrado de x. Ya podemos ampliar el análisis para poder, digamos, hacer uso de más propiedades. Pero ya con una representación simple, si no podemos entender la representación simple, nos va a ser mucho más difícil poder integrarle otras operaciones, porque para hacer operaciones con integrales también existen métodos y existen muchas propiedades. Entonces, si hemos entendido el análisis lógico del proceso matemático y sabemos qué cosa es lo que nos da la operación, ya podemos hablar de hacer un ejemplo, ¿no? Sus compañeros han mencionado dos ejemplos claros de cómo podemos hacer el análisis económico. Y podemos también ya no hacer un ejemplo, sino ya ese ejemplo, digamos, llevarlo a una actividad específica. Como por ejemplo, elaborar un ejemplo analizando el consumo de un bien. Y no se olviden que siempre estoy hablando de la variable, porque es la variable la que se analiza, es la variable la que se va a analizar cuando hacemos integración, la variable es la que se analiza cuando derivamos, la variable es la que se cuantifica cuando hacemos límite, la variable o variables son las que se deben identificar cuando analizamos funciones. Para no estar hablando de otras cosas, para no estar saliendo del análisis, para poder concentrarnos y entender qué cosa es lo que se está analizando cuando se estudian. Pues te preguntan, a ver, ¿cuál es la población del Perú? Bueno, que mire que la pandemia... Oiga, le estoy preguntando cuánto es la población del Perú. Mire que la pandemia ha reducido la tasa laboral. O sea, te desubicas. Y ese es producto de que no has tenido un ordenado análisis matemático, ¿no? O sea, te preguntan cuánto es la población y tienes que decir cuánto es la población. 33 millones, 33 millones 100.000, 33 millones 500.000. Pero tienes que concentrarte y eso pasa por
digamos, también a cada una de las operaciones identificar cuál es su variable, ¿no? Y si hemos respondido el ejercicio número 4, ya podemos ir a ampliar nuestro análisis, como el mencionado por su último compañero, como por ejemplo utilizar el análisis de integración para analizar la cuestión demográfica de una región o un país y analizar la condición demográfica implica ya meterle mayor análisis porque ya vamos a integrar a ese análisis demográfico otros fenómenos económicos como el consumo, la producción, la inversión, el tipo de política económica, la cantidad de bienes exportables, la cantidad de bienes importables. Entonces ya vamos ampliando nuestro análisis con todo lo que sabemos de los cursos de economía, de microeconomía, de macroeconomía, de estadística, ¿no? Muy bien, a ver, 2 alumnos que puedan responder la primera pregunta. A ver, pensemos le voy a dar 5 minutos para que todos hagamos el esfuerzo. Todos hagamos el esfuerzo. En una hoja y un papel tratemos de contestar cada una de las 4 preguntas. Cada una de las 4 preguntas. A ver, 5, 10 minutos. A ver, todos, los quiero ver. Intentemos esbozar una respuesta. Intentemos esbozar unos ejemplos. No uno, no, sino varios. Intentemos elaborar algunos ejemplos aplicados al análisis económico. Y luego, Profesor, ¿sí? mi compañero Ángelo Retis me está escribiendo diciendo que sí, que le puede dar permiso de ingresar al MIT, porque como no está matriculado aún, Eh, está solicitando unirse al MIT. sí, me va a tener que esperar porque cuando salgo de la clase, tengo problemas por este problema de virus que tengo. Entonces, que me espere unos minutos y luego lo hacemos entrar, ¿no? Pero hágale recordar a su compañero que las clases son a las 12. Yo he iniciado mi clase, los he esperado 10 minutos y 10 minutos he pasado lista. Por lo tanto, que ingrese a las 12:20 ya es una falta de respeto, ¿no? Bien, pero de todas maneras, por este problema que tengo con mi máquina, no puedo salirme a cada rato, ¿no? Pero bien. A ver, entonces, todos vamos intentando completar este cuestionario, como también supongo que ya lo han hecho con el tema de funciones, lo han hecho con el tema de límites, lo han hecho con el tema de derivada. Entonces, esta diapositiva se ha hecho para responder en clase, ¿no? Digo un ejemplo, pero no, en el trabajo deben hacer 2, 3, 4, 5 ejemplos. Si logran hacer uno, ya pueden hacer el segundo, el tercero ya después ya no se les va a olvidar, ¿no? Pero bien, a ver, 10 minutos para que puedan elaborar un ejemplo y luego los compartimos, ¿no? Luego lo compartimos porque esa es la idea de poder compartir y si hubiera algún error lo corregimos, ¿no? No hay ningún problema, acá lo rectificamos. Muy bien, a ver todos. Y al alumno Reti sí no puedo, por un problema de seguridad no puedo cortar esto porque se bloquea mi método y ahí sí pierdo toda la clase. Voy a tratar más adelante, de poder permitirle el ingreso. Pero le recuerdo que las clases son a las 12, ¿no? No son 12:30, ¿no? Yo he esperado hasta las 12:20. A todos los que me han pedido ingreso, les he dado ingreso. Muy bien, a ver, vamos, 10 minutos. Profesor, disculpe. ¿Sí lo escuchó? Con respecto a la asistencia, yo tuve problemas con el internet y me conecté 12:18, 12:20 por temas de internet, que no podía conectarme a su clase. Pero ¿Su sí, apellido es? Guaylupo, Ya, con G, Guaylupo. ya. Lo anoto. Al final también me hace recordar, ¿yo? Listo, profesor, muchas gracias. De la clase. Bien. Bien, a ver, todos vamos respondiendo las preguntas, vamos contestando. Deben de tener un cuaderno para las clases virtuales, ahí se debe señalar todas las observaciones y las respuestas que ustedes deberían de ver, y si no, las respondemos en el aula, ¿no? Me la hacen cualquier tipo de respuestas,
para cualquier tipo de fenómeno económico, yo los puedo responder desde el punto de vista matemático. Muy bien, a ver, 10 minutos. Diez minutos y yo llamo 2 alumnos por escuela y luego los que deseen participar.
José Ramos Valdés. Tampoco se encuentra José Ramos Valdés. La alumna Vanessa Salazar. No se encuentra la alumna Vanessa Salazar. El alumno Yair Saúñe. No se encuentra el alumno Yair Saúñe. La alumna Ani Coronado. No se encuentra la alumna Ani Coronado. Bien, a ver quién de los alumnos presentes ha logrado responder la primera pregunta. Profesor, disculpe, es que creo Yo. que usted ha llamado a alumnos que están en la otra sección, porque la compañera última que llamó se encuentra en la otra sección de usted. Todos son de la sección anterior. Claro, con razón me sorprendía de que ninguno haya contestado. Sí, es cierto. Bien, a ver, de los alumnos presentes. Profe, yo estaba en la lista primera, pero hablé. Bien, a ver, lo escuchamos. Con respecto a la primera pregunta, Ujú. La integral es la operación inversa a la diferencial de una función que permite construir las tasas marginales y calcular el punto de maxificación de las utilidades. muy bien, interesante la definición porque ya hace una interpretación de lo que es la aplicación de la operación de integrales a, digamos, a una actividad económica en específico, ¿no? Bien, ¿alguien ha logrado? ¿Cuál es su apellido, la alumna? Chale, profesor. Muy bien. Bien, ¿alguien más ha logrado? Sí, profesor, yo soy la que sigue en la lista. Escuchamos. Respecto a la segunda pregunta, ¿verdad? Así es. Ya, a ver, el ejemplo que yo tengo es de una integral simple. Es la integral de neperiano a la raíz de x sobre la raíz de x, diferencial de x. Bueno, resolviendo por intercambio de variables, poniendo como a la diferencial, poniendo como u a la raíz de x y luego la diferencial de x como 1 sobre 2 por raíz de x, diferencial de x, nos saldría al final el resultado de 2 por el neperiano a la raíz de x más la constante de integración. Muy bien. Las operaciones matemáticas siempre tienen sus, digamos, sus reglas, digamos, y tienen sus explicaciones. Y algo que siempre debemos tener en cuenta es cuando hagamos operaciones con integrales indefinidas, siempre al final debe ir una constante, ¿no? Por más que hayan desarrollado la parte más difícil, que es en el caso de su compañera, hacer el cambio variable para poder operar, ha hecho el cambio variable, siempre en las integrales indefinidas, siempre al final, siempre se le suma una constante. Siempre se le suma
una constante a las integrales indefinidas. Por más que hayan hecho operaciones bien complejas, se hayan demorado 1 hora en resolverlo, si las integrales indefinidas a las finales no va con la constante, digamos, no es válido el valor, ¿no? Y eso lo hemos visto en la definición de la teoría, porque, digamos, se le agrega siempre al final una constante a las integrales indefinidas, ¿no? Muy bien. A ver, otro alumno que pueda responder la tercera pregunta. ¿Alguien ha logrado hacer un ejemplo, digamos, de una función dada? Sí, profesor, hay personas en la lista, pero el primero no está hablando, sino que el segundo hable. Ay, sí, profesor, disculpe. Ya. ¿Podría hablar del ingreso marginal de una fábrica? Bien. Ya, está dado por la expresión 1 más 12x al cuadrado soles. Y la cantidad producida es x unidades. Y el costo marginal está dado por la expresión 3x al cuadrado más 2 sobre 2x más 1 al cuadrado. Y dice que los costos fijos ascienden a 199. Me pide la utilidad y bueno, integro el ingreso marginal de la fábrica. Lo separo porque está sumando, o sea, distribuyo la integración integral a cada uno. Y de igual forma con la expresión del costo marginal. Y hago el cambio de variable. Y así pues hallo la utilidad. Bien, ¿y cuánto te salió el valor de la utilidad? Sí, me salió 24 millones. Me está preguntando aquí, lo había encontrado, ¿cuál es la utilidad si se venden 200 vestidos? Y bueno, pues integré ambas expresiones, tanto el costo marginal como el ingreso marginal. Apliqué el cambio de variable y el ingreso marginal, el costo marginal, perdón, me salió la utilidad me salió 24 millones de soles. Bien, muy bien. Las operaciones siempre nos permiten encontrar el valor real en base a la información que tenemos, y para nosotros los economistas es importante porque podemos defender digamos, nuestras propuestas con respecto a cualquier actividad económica que nosotros podamos tener. Lo que sí siempre debemos de tener cuidado es a la hora de hacer las operaciones, ¿no? Siempre realizamos la parte más difícil, que es digamos, el planteamiento, y después de haber desarrollado toda la operación matemática, siempre, y eso se comprueba desde el mismo examen de admisión, siempre en los exámenes parciales y finales, que siempre realizan la parte más difícil, que es la del planteamiento, la del desarrollo, y a la hora de poner la respuesta es que siempre ocurre problemas a la hora de sumar, restar, o se olvidan de un signo. Entonces debemos tener cuidado siempre cuando se haga operaciones
operaciones matemáticas. En matemáticas sí debemos tener cuidado, los cálculos deben, digamos, de ponerse en algunos cursos como por ejemplo matemática financiera, por ejemplo, a los alumnos se les exige que pongan valores hasta con 5 decimales. Hasta con 5 decimales, porque, digamos, cuando se trabaja a nivel de instituciones grandes o se trabaja a nivel del Estado o de grandes bancos, digamos, las cantidades, esas pequeñas cantidades decimales, digamos, que se obvian, pueden resultar, digamos, cantidades que con el tiempo se hacen inmensas, ¿no? Pues debemos tener cuidado con las operaciones matemáticas. Bien, ¿y alguien logró hacer algún ejemplo aplicado de integrales al análisis económico en el tema específico del consumo? ¿Alguien logró, digamos, operar? Yo hice un pequeño ejemplo, profesor. A ver, ¿lo escuchamos? Sí, tenemos la función de utilidad marginal del consumo de un bien expresada por 2x más 4 y queremos averiguar la utilidad total, la función de utilidad total. Entonces lo que hacemos es, vamos a integrar con respecto a x, bueno, la antiderivada. Como es una adición de dos términos, vamos a integrar cada término. Integrando 2x sería 2x cuadrado entre 2, se simplifica el 2 y queda x cuadrado. Al 4 queda 4x más una constante. La utilidad total sería x cuadrado más 4x más c, una constante. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Mesa. Muy bien. Cuando se les pide ejemplos de aplicación, lo que se quiere es que, digamos, podamos, después de haber conocido la operación, podamos aplicar lo que conocemos de economía, ¿no? Y, bien lo dijo su compañero, cuando hacemos integración lo que hacemos es la antiderivada, ¿no? Habíamos visto en el tema anterior que cuando nosotros derivábamos, el costo total era, lo que nosotros estábamos hallando al derivar el costo total era el costo marginal. Cuando nosotros derivamos el ingreso total, lo que estamos haciendo es calculando el ingreso marginal. Cuando nosotros derivamos la utilidad total, lo que nosotros estamos obteniendo es la utilidad marginal. Entonces, en integración, como lo que se halla es la antiderivada, si nosotros integramos la utilidad marginal, estamos calculando la utilidad total. Si nosotros integramos el costo marginal, lo que estamos calculando es el costo total. Si nosotros integramos el ingreso marginal, lo que estamos calculando es el ingreso total. Entonces, utilicemos las definiciones que conocemos de economía para poder hacer los ejemplos de aplicación. Para que los ejemplos se aproximen más, digamos, a las especialidades que estamos operando, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere compartir alguno de sus ejemplos o alguna de sus definiciones que ha logrado resolver? Bien, a ver, lo escuchamos. Sí, profesor. Yo tengo un ejemplo que toma costo marginal, costo fijo y costo total. La idea aquí es que te dan el costo marginal, que está por la función 2 por Euler a la 0,2 Q, o bueno, cantidad, y te dicen que el costo fijo es 90. Entonces, lo primero para hallar el costo total es integrar ese costo marginal que te dieron. Y bueno, integrar la función que mencionaba antes nos da un resultado de 10 Euler a la 0,2 Q. Pero como es una integral indefinida, como ya mencionaba usted, necesitamos sumarle una constante. Ahora, pero como tenemos el dato del costo fijo y sabemos que el costo total, cuando la cantidad producida es 0,
es igual al costo fijo, vamos a poder hallar entonces cuánto vale esa constante. Y para eso, entonces, ponemos el costo total cuando la cantidad es 0, vamos a evaluar la función que habíamos obtenido antes al integrar el costo marginal, y entonces nos sale que, que el costo total va a ser igual al 10 Euler elevado a 0,2. Sabiendo que Q va a ser 0, pues se elimina eso y solamente al final nos queda 10 más la constante, y por lo tanto la constante termina siendo 80, y ya con eso, sabiendo el valor de la constante, podemos determinar que el costo total va a ser igual a 10 Euler a la 0,2 Q más 80. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Bravo. Muy bien. Muy bien. Parece que nos estamos entendiendo con la mayoría de los alumnos. Se han preocupado en tratar de representar las operaciones a través de, digamos, representaciones sencillas, pero que nos permiten entender algunas definiciones de las operaciones de integrales. Siempre se inicia con integrales indefinidas, luego se pasa a integrales definidas. En integrales definidas calculamos áreas sobre el eje X y áreas que están debajo del eje X, que es la explicación de por qué al integrar una área nos sale valores negativos. Entonces la explicación está en que el área que nosotros hemos calculado se encuentra debajo del eje X. No puede haber un área negativo. Bien, a ver, había otro alumno que quería participar. Sí, yo tenía un ejemplo, profesor, pero como dijo que más adelante vamos a ver las integrales definidas, creo que me había No, adelantado. bien, no, estamos tocando el tema de integrales en general, ¿no? Puede usted mencionar su ejemplo. Ya. Entonces había planteado de que en la 4, como se pide el consumo de un bien, se tenía una función que es x al cuadrado más 2, que representa el consumo del pan comprendido entre los años 2000 y 2010. Entonces me están pidiendo que hay el consumo del pan entre el año 2003 y 2002. Entonces, como me están pidiendo un área adentro de la función, tengo que usar integral definida y le podría dar, como me están dando años 2000 a 2010 en general, puedo darle valor a 2003, valor de 3, y a 2002, valor de 2. Sería una integral definida de 3 a 2 de la función que era x al cuadrado más 2. Entonces, si lo integro, sería x al cubo sobre 3 más 2x. Entonces, si resuelvo reemplazo el x como 3 y como 2 y los resto. Primero como 3 me sale 15 y como 2 me sale 6,6. Entonces solo tendría que restarlos y sería aquí 8. Y me daría que la función comprendida entre esos años sería de 8.4. Si tengo que darle unidades, sería 8.4 millones de consumidores, comprendido entre esos 2 años. Ya, entonces la respuesta exacta sería que en ese año el consumo es de... Entre esos 2 años es de 8.4. 8.4. Muy bien. ¿Su apellido es? Imán Martínez. Muy bien. Bien. Su compañero ha mostrado un tema bien interesante que es cómo contextualizamos las operaciones de integrales definidas al análisis económico, ¿no? Las integrales, la definición nos dice que nosotros calculamos áreas. Lo que sí debemos de siempre tener cuidado cuando a la hora de explicar qué cosa es lo que nos da el valor, ¿no? Hablamos de consumo de pan, digamos, de una década, y lo que se pide es determinar el consumo entre segundo y tercer año. Por lo tanto, debemos saber explicar qué cosa es lo que nos ha dado
el valor, ¿no? ¿Qué nos representa ese valor, ¿no? ¿Qué nos representa ese volumen? Entonces, lo que nos dice la respuesta de la operación es que en el segundo año se ha consumido 8 millones, ¿no? Eso es lo que nos da como respuesta la operación. Y eso es lo que vemos generalmente cuando hacemos muchas operaciones integrales definidas, es eso, ¿no? Calculamos el área desde 2 hasta 6, calculamos el área desde 5 hasta 10. Incluso hay operaciones que nos permiten, dada la función y dado el rango que nos piden, calcular hasta 2 o 3 áreas, ¿no? Incluso si nos dieran, digamos, el área comprendida entre 2 funciones. Muy bien, todos esos son temas que estamos repasando, son temas que hemos visto, el cálculo de áreas a través de integrales, ¿no? Muy bien. Para entender estas operaciones integrales, como muchas de las operaciones, debemos siempre partir de las definiciones que nos da la misma teoría, ¿no? De cálculo de integrales, y luego estar en la capacidad de poder responder cómo nos puede servir a nosotros los economistas estas operaciones de integrales. Empezamos con integrales indefinidas, luego con integrales definidas, hay integrales impropias, luego hemos pasado a integrales dobles, integrales triples, y luego cada uno aplicando las propiedades que les corresponden, ¿no? Y no, digamos, para hacer integrales múltiples, digamos, se aplican las mismas propiedades que las integrales simples. Las mismas propiedades. Solo que debemos tener cuidado con el cálculo de las integrales internas y luego vamos desarrollando las integrales que van quedando. Como toda operación matemática, siempre existe una tabla que nos permite simplificar la operación. Comenzamos el análisis de integrales con integrales indefinidas. Las integrales definidas nos permiten el cálculo de áreas. Hemos visto un montón de operaciones de integrales. Todas estas es algunas para calcular en forma directa con propiedades, con fórmulas, y otras para utilizar los diferentes métodos de integración. Los diferentes métodos de integración para finalmente siempre acabar con el tema de aplicaciones al análisis económico. Siempre nos debe terminar, y eso es lo que debemos haber hecho en cualquiera de las operaciones que hemos visto, es eso, ¿no? ¿Para qué nos sirve la operación que acabamos de terminar de realizar? Otro tema importante para nosotros es el tema de ecuaciones diferenciales. Y como todas las operaciones que hemos visto, siempre debe partir de la pregunta, ¿qué cosa es una ecuación diferencial? ¿Qué cosa es lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos del tema de ecuación diferencial? ¿Cuál es la representación de la ecuación diferencial? ¿Qué cosa es lo que lo diferencia con respecto a las otras operaciones que hemos visto? Y solamente podemos recordar eso si hemos operado, ¿no? Y yo creo que a estas alturas todos han llegado a Matemática 4 porque han hecho no 1, no 2, no 3, han hecho muchos ejercicios de ecuaciones diferenciales, y por lo tanto ya estamos en la capacidad de poder identificar qué cosa es lo que caracteriza a una ecuación diferencial. Hay características importantes que lo dice la definición, pero hay otras que lo notamos a partir de identificar la ecuación. Y a ver, 2 alumnos que me digan qué cosa es una ecuación diferencial. Sí, profesor. A ver, lo escuchamos. La ecuación diferencial es una ecuación que contiene a las derivadas de la función, cuya incógnita es la función de
de dicha derivada, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Q Mesa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Su compañero ha logrado describir lo que es una ecuación diferencial. ¿Hay alguna otra idea de expresar lo que nos representa una ecuación diferencial? Sí, profesor. A ver, lo escuchamos. La ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de las variables dependientes e independientes de una función. Con respecto a las variables independientes. Cuando nosotros hacemos soluciones de ecuaciones diferenciales, bueno, cuando hemos visto lo que calculamos en la solución de una ecuación diferencial es el cálculo, es el valor de la función. Eso es lo que todo lo que hemos desarrollado. En algunos casos, sí ha sido fácil identificar la función. Esa función es lo que nos han pedido calcular, ¿no? Dada la siguiente ecuación diferencial, calcular la función. Calcular el valor de la función. Y también otra característica que también debemos recordar cuando pensamos en las ecuaciones diferenciales que hemos visto es que cuando nosotros calculamos, hallamos una solución general y también una solución particular. Para calcular la solución particular nos tienen que dar unos datos. Nos tienen unos datos de tal manera que nosotros podamos calcular el valor de la constante. Nos dice, dada la función para un valor de la variable independiente, la función toma determinado valor. Con esos datos que nos dan, nosotros podemos calcular la solución particular. Por lo tanto, si no nos dan datos, no nos dan condiciones, nosotros no podemos calcular la solución particular de una ecuación diferencial. Es algo que también hemos visto en todos los ejercicios que hemos resuelto. Tenemos diferentes formas de expresar una ecuación diferencial, ¿no? Y ahí está la expresión la definición de sus compañeros con respecto a la definición de una ecuación diferencial, ¿no? Nos muestra la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Por si acaso no está en una ecuación diferencial la representación de la derivada de la variable independiente, ¿no? Es con respecto a la variable independiente. Y tenemos diferentes expresiones de una ecuación diferencial, ¿no? Y cada bibliografía lo utiliza de acuerdo a su especialidad, ¿no? Hay bibliografías para los de especialidad de química, para los de biología, para los de matemática. Hay autores que diferencian. Por ejemplo, en la primera ecuación, que está con la letra A, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable independiente sería la t. Y la variable dependiente sería la x. La x, ¿no? Muy bien. Eso es lo que también debemos de tratar de ir identificando. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? A medida que hemos ido desarrollando matemática 1, matemática 2, matemática 3, ya en ecuaciones diferenciales ya hay formas de expresar la diferencial de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Y nos lo dice la misma ecuación, ¿no? Esa x con su apóstrofe nos indica diferencial de la variable x con respecto o sobre la diferencial de la variable t.
Podríamos deducirlo porque de toda la ecuación, los otros valores, el neperiano es un valor constante, los otros valores 2 y 1 son valores constantes, el exponente es 2, por lo tanto la otra variable es t. Y de la ecuación es que definimos que la variable independiente es t, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido el desarrollo de ecuaciones diferenciales, que ya tenemos que estar en la capacidad de poder identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Porque puede tener varias variables independientes o pueden ser más de una variable dependiente. En la segunda ecuación ve cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Dependiente Y, independiente X. Así es, ¿no? Entonces, la misma descripción de la ecuación ya nos permite identificar. Nos dice x cuadrado más 9, todo entre paréntesis que multiplica a y con su apóstrofe, más x por y. Y con su apóstrofe, diferencial de y con respecto a la otra variable que se encuentra en la ecuación. Los valores 2 y 9 son valores constantes. La otra variable que se encuentra es x, por lo tanto, x es la variable independiente. Y con su apóstrofe es diferencial de y con respecto o sobre la diferencial de x. Y variable dependiente y x variable independiente, ¿no? Y eso lo vemos en la tercera ecuación, ¿no? Diferencial de y, otra ecuación, diferencial de y sobre diferencial de x va a ser igual a 2 veces que multiplica a x, que multiplica al neperiano, elevado a la menos y. Y las ecuaciones diferenciales tienen diferentes formas de expresar porque los fenómenos tienen diferentes formas de expresar. O sea, no pueden haber dos fenómenos económicos que tengan el mismo valor. Los fenómenos siempre varían, aunque sea en milésimo. Así tú le eches las mismas cantidades, siempre van a variar por cuestiones de tiempo, por cuestiones de volumen, así sea una diferencia mínima. Por eso es que existen muchas y muchas formas de expresar ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de primer orden y las ecuaciones de orden superior. Lo hemos visto, todo esto hemos visto y hemos visto sus diferentes formas de expresarnos. ¿Y cómo podríamos expresar la ecuación H con respecto a las anteriores ecuaciones? ¿Qué otra forma podríamos expresar la ecuación H? Profesor, ¿podría ser la U con 3 apóstrofes más la U con 2 apóstrofes menos 2U igual a 0? Menos 2U igual a 0, ¿no? Sabemos que la ecuación H se lee la tercera diferencial de U con respecto a la tercera diferencial de T, más la segunda diferencial de U con respecto a la segunda diferencial de T menos 2 veces U igual a 0. Algo que hemos visto y se ve, digamos, en muchas bibliografías, que los autores utilizan diferentes formas de expresar las ecuaciones diferenciales. Pero a nosotros nos interesa saber cuál es la variable dependiente y cuál es su variable dependiente y cómo podemos expresar y ver cuáles son los métodos de solución, porque eso es lo que se ve en ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso es lo que se ve y se ha visto en ecuaciones diferenciales. A mí me dan una ecuación diferencial cualquiera. Yo he tomado esto para poder explicarles. Cualquier ecuación diferencial nos dan. Nos dicen hallar la solución general. No me dan otro dato más. Si me dieran otro dato más, como por ejemplo, para un X, entre paréntesis,
1, eso sería igual a 5. ¿Qué me estarían diciendo? Cuando t toma 1, toda la expresión de la ecuación es igual a 5. Entonces eso me serviría como dato para yo calcular la solución particular. Pero no me dicen nada más, solamente me dan la expresión de x con su apóstrofe igual al neperiano elevado a la t menos 2t sobre t cuadrado menos 1. Me dicen calcular la solución general. Para eso yo debo de conocer los diferentes métodos. Primero, qué tipo de ecuación diferencial es, qué datos tiene y los diferentes métodos que yo puedo utilizar para la solución de una ecuación diferencial. Eso es lo que me piden. Me dicen, a ver, hállame el valor de la función x que ha dado el origen a que la diferencial de x con respecto a t sea igual al neperiano elevado a la t menos 2 veces t sobre t cuadrado menos 1. Eso es lo que nos piden cuando hacemos operaciones o ejercicios con ecuaciones diferenciales. Cualquiera sea la expresión, esta expresión puede haber hecho doble diferencial de x más 3 veces diferencial de x menos x igual al neperiano elevado a la t menos 2 veces t, 2t sobre t cuadrado menos 1. Cualquiera sea la expresión, cuando nos piden la solución de una ecuación diferencial, lo que nos piden es hallar el valor de la función. En algunos casos nos es fácil despejarnos, pero en otros casos no es fácil y generalmente lo representamos la ecuación en términos del valor de la constante o la ecuación igualado a 0. Entonces lo que nos piden es el valor de la función. Nosotros operamos esta ecuación diferencial y calculamos la solución. El valor de la función x sub t, t variable independiente, x variable dependiente. Y eso va a ser el neperiano elevado a la t menos el logaritmo de, en valor absoluto, t elevado al cuadrado menos 1, más la constante, más una constante. Para todo el valor de la constante que pertenece a los reales. Nosotros en economía trabajamos con valores reales, en otras especialidades trabajan con valores imaginarios. Por lo tanto, ellos siempre aclaran que el valor de C tiene que pertenecer a los valores reales. Y tenemos el valor de la función de la ecuación diferencial que nos han dado para calcularlo. ¿Y para qué calculamos esto? ¿Para qué operamos esto? ¿Para qué hemos calculado el valor de esa función? Si a mí me dicen, la función de consumo de alimentos está determinada por la siguiente ecuación. Yo, al ver que la variable está con primera diferencial, entonces identifico, esto es una ecuación diferencial. Entonces, lo que quiero calcular es el valor de la función. Y he calculado el valor de la función en su forma general. En su forma general. ¿Y para qué nosotros los economistas necesitamos calcular el valor de la función? Al calcular el valor de la función, nosotros podemos ver la tendencia de la función, nosotros podemos ver el comportamiento de la función. Y nosotros podemos ver el comportamiento de acuerdo a lo que representa la función, nosotros podemos tomar decisiones. Por ejemplo, en esta función, esta es la gráfica de esta función. Esa es la gráfica de la función. Entonces yo puedo tomar decisiones de acuerdo a lo que me representa la función y a lo que yo quiero que sean. Si es una función de consumo, una función de producción, una función de utilidad, una función de gasto, yo tomaría la decisión si la función está bien o en qué parte la función debería de cambiar modificando, digamos, las variables que condicionan el comportamiento de esa función. A mí me pueden decir, a ver, las exportaciones del año 2022 están representadas por la siguiente ecuación. Determinar el valor de la función. Entonces yo calculo el valor de la función y me da el valor de la función, lo grafico y veo el comportamiento.
Y yo puedo determinar que el comportamiento en determinado periodo se hace constante. Que en determinado periodo el comportamiento de la función de exportaciones que estoy analizando crece y luego llega un periodo en que se estancan. Y como yo sé que se estanca al infinito, yo puedo tomar una decisión donde comienza a estancarse. Y eso es lo que hacen todas las grandes instituciones. Eso es lo que hace el Banco Central de Reserva cuando hace política monetaria. Eso es lo que hace el Ministerio de Economía cuando tiene que obtener sus políticas fijadas para determinados periodos. Eso es lo que hacen las grandes empresas, eso es lo que hacen las financieras con respecto a sus utilidades, sus beneficios. Para eso es que nosotros hacemos operaciones con ecuaciones diferenciales. Si hemos entendido a estas alturas qué cosa es una ecuación diferencial, ya podemos responder, como han respondido sus dos compañeros, bien con respecto a qué es una ecuación diferencial o qué es hacer una operación de ecuación diferencial. Podemos hacer un ejemplo simple, ¿no? Simple. Diferencial de x igual a 2x o a 1 más x, lo que ustedes quieran representar, solamente para entender la definición. Luego podemos trasladar ese análisis al análisis económico, a la representación de cualquier actividad. Y finalmente poder trasladar ese análisis al análisis de un sector específico o de repente contrastar con otras áreas, como por ejemplo, muchas de estas ecuaciones diferenciales se utilizan en predicciones meteorológicas de cambio de clima, algunos fenómenos naturales que se pueda dar. Y eso para nosotros es vital porque nos permite hacer proyecciones, nos permite poder evitar futuras crisis, ¿no? Entonces ya estamos en la capacidad, después de haber respondido, la ecuación diferencial, después de haber entendido cómo se representa una ecuación diferencial, después de haber visto qué cosa es lo que nosotros obtenemos al solucionar una ecuación diferencial, ya podemos trasladar ese análisis al análisis económico. Que no es fácil, ¿no? No es fácil porque al ver una ecuación, no hubieran llevado el curso de ecuaciones diferenciales, hazme una interpretación de esas ecuaciones con respecto al análisis económico. ¿Pero qué cosa? La diferencial de X con respecto a T. ¿Qué cosa es eso? La diferencial de Y con respecto a T, diferencial de Y con respecto a diferencial de Y. ¿Qué es eso? ¿Qué me representa? O sea, si no hubieran llevado el curso, les sería complejo, ¿no? Como estoy seguro que si esto le pregunto a los alumnos del primer ciclo, no van a poder responder. Pero ya después de haber llevado matemática 1, matemática 2, después de haber entendido qué cosa es una función, qué cosa es una operación de límite, qué cosa es hallar derivada, qué cosa es hallar antiderivada, ya podemos entender y representar y expresar una ecuación diferencial. Ya podemos entender qué cosa es lo que hallamos cuando solucionamos una ecuación diferencial. El valor de la función. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Hay ecuaciones diferenciales de segundo, de tercero, cuarto, y hay fórmulas para un orden enésimo. Y por más que sea muy compleja, el objetivo siempre es calcular el valor de la función. ¿Para qué? Para en base a la información que tengo con respecto a la función, ya puedo tomar decisiones. Decisiones de acuerdo a lo que se plantea en la función. Y respondemos las operaciones, los temas que hemos visto. Todos estos 4 temas que hemos visto van a hacer un trabajo y lo van a enviar al correo que voy a poner en la plataforma, en el Classroom. Lo van a presentar hasta el día de la evaluación, que es el día viernes, ¿no? Lo van a presentar resuelto. Traten de hacer un buen trabajo, no sean conformistas. El profesor Avendaño dijo un ejemplo nomás, ¿no? Aprendamos a ampliar, a
a demostrar que pueden conocer más. Hemos escuchado de sus compañeros, hemos escuchado muy buenos ejemplos. A mí los dos últimos ejemplos, las dos definiciones que han dado me han parecido muy buenas, muy buenas. No lo encuentran así nomás en cualquier bibliografía. Es producto de lo que han entendido con respecto al desarrollo de las operaciones con ecuaciones diferenciales. Con respecto a los ejemplos, por ejemplo, de integrales, también han habido ejemplos y expresiones muy buenas que siempre es bueno compartir con todos. Como todas las operaciones, las ecuaciones diferenciales parte de definiciones matemáticas, parte de su representación, parte de identificación de sus componentes. ¿Qué cosa es lo que compone una ecuación diferencial, ¿no? Al igual que una ecuación diferencial, ¿cuáles son las partes de las operaciones anteriores? ¿Qué cosa es lo que compone una integral? ¿Cuáles son los elementos de las ecuaciones de integrales? ¿Qué cosa es lo que debo tener cuidado? ¿Qué cosa es una integral definida? ¿Qué cosa es una integral indefinida? ¿Qué cosa es una integral múltiple? Lo mismo en derivada. ¿Qué cosa es derivar una función? ¿Cómo son las derivadas de funciones múltiples? ¿Cuáles son las operaciones, digamos, de derivadas que son importantes, como la de optimizar funciones sin restricciones y con restricciones? ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos al optimizar una función? Igual que los otros temas, también este tema de ecuaciones diferenciales y las demás operaciones también tienen que estar en la capacidad de poder identificar y representarlos, ¿no? La explicación matemática de siempre, porque al final va una constante, ¿no? La representación de una constante. Si la constante es mayor a 0, la función se hace sobre la función cuando la constante vale 0. Y si el valor de la constante es negativo, la función se hace por debajo de la función cuando la constante es 0. De ahí la importancia de poner siempre al final una constante, ¿no? Y eso es la expresión general, la solución general de una ecuación diferencial. Esto también es parte de la definición matemática que se ha visto a la hora de solucionar ecuaciones diferenciales. Esto es lo que considero yo que he desarrollado. Este tema de ecuaciones diferenciales es muy amplio para nosotros los economistas. Yo creo que con estos temas, ecuación diferencial de primer orden, el método de ecuaciones diferenciales por variables separables, el método de ecuaciones diferenciales homogéneas, las ecuaciones diferenciales que no son homogéneas, pero la podemos reducir a homogéneas, las ecuaciones diferenciales exactas, las ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero también la podemos transformar en ecuaciones diferenciales por el factor integrante, las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, las ecuaciones diferenciales de segundo orden y de orden superior, y las aplicaciones al análisis económico. Hasta acá hemos llegado. Existe otras expresiones de ecuaciones diferenciales, pero ya no van mucho al análisis económico, ¿no? Al análisis económico con todas estas, digamos, formas de solución de ecuaciones diferenciales, hasta ahí nomás es nuestro. No vamos a ir a un análisis indefinido, ¿no? No nos vamos a ir a un análisis de los cuales no podamos, en primer lugar, acabar y en segundo lugar, poder interpretarlo. Con todos estos métodos que hemos visto de soluciones en ecuaciones diferenciales, yo creo que ya existe, digamos, el conocimiento suficiente para poder desarrollar y poder completar este tema de ecuaciones diferenciales para nosotros los economistas. Luego viene las características de cada una de las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Y cómo se expresan? La diferencial de y más una función en términos de x que multiplica la variable dependiente y, y eso va a ser igual a una función q de x. Y tenemos la fórmula general. Para eso existen pasos. Normalizar, calcular el factor integrante y resolvemos con la fórmula. Las ecuaciones diferenciales con variables separables cuando utilizamos este método.
las ecuaciones diferenciales homogéneas, cuáles son las condiciones que determinan que una ecuación diferencial sea homogénea. Y una vez que hemos determinado que una ecuación diferencial es homogénea, ¿cuáles son los pasos para su solución? Y su solución está por hacer un cambio de variable. Hacemos el cambio de variable y luego volvemos al paso anterior. Hemos hecho con el cambio de variable a que sea esta ecuación diferencial homogénea, sea una ecuación diferencial por variables separables. Lo mismo con las ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas. No son homogéneas, entonces las vamos a transformar en homogéneas. Y se nos va a presentar dos casos. Según los casos, lo reducimos a homogéneas, luego hacemos el cambio de variable y luego por variables separables. Todo es un orden lógico, o sea, no se puede saltear desde ecuaciones diferenciales de orden superior a luego vamos a ver los diferentes casos de ecuaciones diferenciales de primer orden. No, hay un orden lógico y todos se van construyendo de acuerdo a lo que se va desarrollando. Las ecuaciones diferenciales exactas, cuando son exactas, los pasos para la solución de una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo hacemos que una ecuación diferencial que no es exacta podemos convertirla a exacta por medio de factor integrante? Y luego hacemos los pasos anteriores. Vamos a tener dos casos, las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. A partir de acá vienen las ecuaciones diferenciales de orden superior. Primero, las homogéneas. ¿Cuándo es una ecuación diferencial homogénea? Los tres casos para la solución y las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y las condiciones que se dan para la solución de ecuaciones diferenciales de la parte no homogénea. Y finalmente, como todas las operaciones, cómo, digamos, analizar cada una de las operaciones y entender muchos fenómenos que con la solución de esas ecuaciones diferenciales nos pueden representar la función de producción de prenda de vestir, nos pueden representar la función de crecimiento de una población, de una región o un país, nos puede determinar esa función que hemos calculado, la función de tarjeta de crédito de una región, nos puede determinar esa función de la ecuación diferencial que hemos resuelto, la función de demanda de un bien, nos puede determinar la relación entre las ventas y el gasto de publicidad de un bien. Eso es lo que obtenemos cuando nos dan una ecuación diferencial y qué cosas es lo que podemos nosotros aplicar al análisis económico. Muy bien, a ver, algunas opiniones, algunos comentarios, algo que quieran agregar o preguntar. Profesor, en mi caso, el ciclo pasado no teníamos profe hasta la quinta semana más o menos. Y bueno, apareció un profesor, pero solamente pudimos llevar hasta las de Bernoulli. Claro, faltó las ecuaciones diferenciales de orden superior. Ajá. Podemos quedar con los alumnos, pero ¿y cuántos son? Podemos hacer un repaso, digamos, para un día que no sea de clase, ¿no? No podemos utilizar las clases porque, a ver, ¿cuántos alumnos son los que no han hecho ecuaciones diferenciales de orden superior? ¿Uno nomás? De igual forma, profesor, yo también, profesor, de igual forma, porque mi profesor se desapareció antes de fiestas patrias y no pudimos ver todos los temas. En mi caso también nuestro profesor renunció y vino otro nuevo, creo que a la quinta semana. Diablo. Bien, entonces, podemos quedar un día, puede ser un lunes, ya que todos tienen clases en la mañana, el delegado a ver si coordina para ver con los alumnos que no han visto ecuaciones diferenciales de orden superior, podemos hacer una o dos clases. Yo puedo lunes, martes, miércoles no puedo porque tengo clase hasta las 8 de la noche. Y viernes en la noche, ¿no? A ver si hacemos un horario en la noche para hacer unas 2 horas, hacer un repaso, ¿no?
no vamos a hacer toda la clase, vamos a hacer un repaso, vamos a ver algunos planteamientos y algunos métodos para solucionar ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Eso es con la finalidad de que, digamos, tengan una idea, ¿no?, de cómo, digamos, poder desarrollar ecuaciones diferenciales de orden superior. Yo sí con mis alumnos he llegado hasta ecuaciones diferenciales de orden superior y sistema de ecuaciones en diferencia, ¿no? Ecuaciones, sí, en diferencia. Todo lo que está en el sílabo, ¿no? Sí hemos cumplido. Pero bien, ahí el delegado, a ver si nos ponemos de acuerdo todos para poder utilizar un diario. Las clases siempre van a ser 8 de la noche, la recuperación. Eso solamente para los alumnos que no han visto, ¿no? Que estoy viendo que son, digamos, deben ser más o menos unos 15, 18. Con ellos podemos hacer, digamos, un repaso. Un día no tiene que ser en clase, porque los horarios de clase tenemos que respetarlos. Bien, a ver, otra consulta sobre lo que hemos visto. No nos olvidemos que el examen, la evaluación de la prueba de entrada es el día viernes, las 2 primeras horas, y las 2 horas continuas ya comenzamos con el curso de matemática. Bien, ¿alguna consulta? No se olviden que ya, a ver, el delegado, no sé si se encuentra presente. Sí, profesor, ahí estoy hablando con algunos compañeros para coordinar la posible fecha de recuperación. Muy bien, Bueno, haz de una repaso. pequeña encuesta y luego que se pongan de acuerdo en los días que le mencioné. Ahora, lo que tienes que poner son 2 cosas en el chat, delegado. Uno es con respecto al trabajo en funciones, límites, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. Yo he dejado 4 preguntas. Entonces, todo eso lo tienen que presentar en un solo trabajo para el día viernes, ¿vale? De paso que repasan y practican un poco de operaciones. Lo de la semana pasada ya lo deben tener ya listo. Simplemente completan con lo que hemos visto hoy de integrales y ecuaciones diferenciales y todo lo ponen en un PDF, lo revisan, léanlo bien, pónganle una carátula y pónganle una presentación, ¿no? Ese trabajo es individual, ¿no? Porque cada uno debe saber estos temas, ya los deben saber, ¿no? Esto hace 1 año y medio que lo están estudiando y ponen la carátula, sus datos personales, en la introducción ponen repaso de los cursos de funciones, límites, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones a la economía, ¿no? Listo, y comienza con el primer tema, segundo tema y cada uno de los temas. Todo en un PDF, ¿no? Todo en un PDF. En asunto ponen primer trabajo de introducción al estudio del análisis matemático 4. Profesor, ¿a mano estaría bien? Sí, no hay problema. Traten de que la fotografía, a la hora que pongan la fotografía en un solo PDF, en un solo Word, ponen todas las fotos, traten de que se pueda leer, ¿no? Solamente puedo calificar lo que puedo leer, ¿no? Si le van a tomar una foto en blanco, no voy a calificar nada. Si no hay nada, simplemente le pongo 0, ¿no? Entonces tengan cuidado siempre a la hora de capturar la imagen o escanear, que esté bien escaneado, ¿no? Escriban con lapicero negro, no escriban con lápiz. El lápiz negro, los lápices de colores se pierden con el escaneado o las fotos. ¿Es hasta Bien, el tema de entonces, integrales, profe? ¿no lo escuché bien? ¿Hasta el tema de integrales? Hasta el tema de ecuaciones diferenciales, el tema de hoy. Correcto. Lo de funciones, límites, derivadas, era el trabajo que le dejé la semana pasada. A ese trabajo le van a aumentar integrales y ecuaciones diferenciales. Sí, profesor, disculpe, ¿cómo van a hacer? ¿Cuántos ejercicios por tema o solamente es uno? Me interesa que con 1 o 2 ejercicios suficiente. Si le quieren poner más, está bien, ¿no? Porque eso a ustedes les permite repasar y una muestra de que si
uno que me pone un ejercicio es que no ha entendido, ¿no? Porque un ejemplo es lo que hemos estado viendo hoy en clase, ¿no? Pero si pone 2, 3 ejemplos, 4 ejemplos, es producto de que sí conoce, y si lo contextualiza cada vez, digamos, más a la realidad, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Profesor, respecto al envío del trabajo, ¿va a ser al mismo correo de siempre, de Mateco Aven, creo que es? Sí, es el mismo. A ver, alguien por favor lo puede poner en la plataforma Sí, antes profesor, que yo se lo pongo. vayan. Yo lo pondré en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp lo pones y también lo pueden poner en el chat para que sus compañeros puedan copiarlo. Yo si salgo de acá ya no puedo entrar porque se bloquea todo mi máquina. Bien, ¿alguna otra consulta? Al delegado entonces tiene que ponerlo del trabajo para el viernes y también la primera práctica calificada o prueba de entrada también para el día viernes. Esa práctica va a influir en la nota final, ¿verdad? Es parte de la evaluación continua. No se olviden que, ¿cómo es la evaluación para el curso? Examen parcial, examen final y una tercera nota de evaluación continua. Ahí están las 4 prácticas que vamos a tomar, los trabajos grupales y la nota de participación. De esas 3 notas se promedia, sale la tercera nota, que es la de evaluación continua. Profesor, ¿qué temas va a tomar en la práctica de entrada? Viene, como es una práctica de entrada, viene hasta ecuaciones diferenciales. No se olviden que no son temas nuevos, son temas que ya saben, son temas que ya lo han visto. Yo incluso ese examen lo he debido tomar el primer día, pero bueno, dado lo que estamos viendo, que hay un profesor que ha abandonado, otro los ha dejado, el otro ha renunciado, entonces lo que pasa es que a veces los profesores, ¿qué pensarán? No voy a la Facultad de Economía, me voy a pasear con los alumnos, y es falso, ¿no? Quieren engañarlos y luego se dan cuenta que no los van a poder engañar y antes que lo voten ellos se van. Entonces, los perjudicados son los alumnos, ¿no? Las autoridades de la facultad tienen que tener un poco más de cuidado con los profesores. Muchos profesores creen que como van a otras facultades como contabilidad o administración, ahí se van y hacen horas, se pasean. Entonces creen que también pueden hacer eso en economía y se equivocan. Cuando se dan cuenta, lo único que hacen es abandonar, ¿no? Abandonan el curso de una manera irresponsable, ¿no? Porque eso, abandonar el curso es irresponsable, ¿no? No deben hacer eso. Muy bien, entonces estamos quedando así. Si no hay ninguna otra consulta, algo que quieran agregar o preguntar. Profesor, respecto a la fecha de entrega, ¿es para este viernes? O sea, ¿tenemos todo el viernes o todo el viernes para entregar esta tarea? Tienen hasta el viernes a las 12 de la noche. Ok, profesor. Pero termínenlo antes de la práctica porque justamente este tipo de repaso es para la práctica, ¿no? La finalidad es la práctica. El objetivo es la práctica. Y puedan responder los ejercicios. Va a venir de derivadas, va a venir 2 ejercicios de derivada, 3 de optimización con derivada, de integrales va a venir 2 ejercicios de integrales simples, 3 ejercicios de integrales múltiples, de ecuaciones diferenciales va a venir 2 de cada uno y siempre todos vienen ejemplos de aplicación. Todas mis evaluaciones vienen ejemplos de aplicación. Por eso que siempre estamos hablando de la utilidad y de la aplicación de cada una de las operaciones. Por eso es que hemos hecho este repaso. Muy bien, ¿alguna consulta más? Profesor, si la prueba de entrada es este viernes, entonces el repaso con los estudiantes que no pudieron llevar ecuaciones diferenciales, ¿tendría que ser entre hoy o mañana? No, ya con ellos hacemos ya después ya. Ah, No sería nos después olvidemos ya. que sí, después, porque ya
digamos, esta es nuestra segunda semana ya digamos, de repaso, entonces ya debemos de entrar al ciclo 1. Para ellos, la idea es que tengan una noción, digamos, puedan entender, digamos, la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Porque no lo han llevado, ¿no? También no es responsabilidad de los alumnos del curso, ni del profesor del curso, de la irresponsabilidad de los profesores que no han cumplido, ¿no? Porque el sílabus contempla estas ecuaciones en diferencia, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? A ver, lo escuchamos. Profesor, yo le quería preguntar si me podría enviar la invitación al Classroom. ¿Podrías poner tu correo en el chat? Tu correo institucional. Sí, ya lo envié, profesor. Está en el chat. Bien, tú vas a llevar el curso en mi aula, ¿no? Te Sí. vas a matricular en mi aula. Ujú. Bien, está bien. Muy bien. Buenas tardes con todos. ¿Sí lo escuchamos? Profesor, disculpe, ¿podría por favor subir en el Classroom ejemplos de ejercicios, más que todo de los dos últimos temas, para Bien. poder ir practicando? De integrales y de ecuaciones diferenciales. Ya está bien. Voy a subir en la plataforma. Ahí la escuchamos. Profesor, ¿qué tal? Disculpe. Usted me comentó que le haga recordar con respecto a la asistencia. ¿Cuál es su En apellido? mi caso, Guaylupo. 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 Bien. Ya lo anoté. ¿Algún otro alumno? Gracias. Sí, profesor. Al inicio de clase mi internet estaba inestable para poder decirle presente. Le comenté al delegado. ¿Cuál es su apellido? Moreno. Moreno Córdoba. Muy bien. ¿Otro alumno? Profesor, Camila Chale, la que estaba picando lechuga y contestó una pregunta. Muy bien. Ya lo anoté. Gracias. ¿Algún otro alumno? A ver, ¿le escuchamos? Profesor, las clases grabadas van a estar en el Classroom. ¿Lo voy a poner en el Classroom? Todavía. Sí, los voy a colgar ahora, que no he tenido ningún problema. Los voy a colgar ahora. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Ya, buenas tardes.